Hoy vamos a hablar con Ariadna Castell-Arnau, autora de La oscuridad es un lugar, publicado por Ediciones Destino del Grupo Planeta. En este libro de relatos breves, la autora se adentra en la fantasía oscura para contarnos el lado tenebroso y extraño de las relaciones humanas. Y es un libro que recomiendo mucho. ¿Por qué? Por la voz tan personal de la autora, te mete muy bien en el punto de vista de los diversos protagonistas. Yo lo he disfrutado mucho, así que imaginaos las ganas que tengo de hablar con ella, con Ariadna. Pasemos ya a la entrevista. Bueno, se van a encontrar una serie de cuentos, son 7 cuentos, creo, 7, 8, ahora no tengo el número presente, que, o sea, son independientes entre sí, no están entrelazados. En mi primer libro sí formaban como una especie de novela fragmentaria, aquí no, son cuentos conclusivos, con una nota en común en todos ellos, que es un trabajo con las relaciones familiares, pero desde una óptica cercana a lo fantástico, o a lo siniestro, al dark fantasy que se llama, ¿no? También. Sobre todo eso, yo creo que se van a encontrar un universo, una constelación de relatos que giran o que orbitan alrededor de las relaciones familiares, de relaciones padres-hijos, de pareja, donde lo extraño tiene una presencia importante, ¿no? Pero que es un poco el catalizador también de todos esos conflictos familiares. Y bueno, y me imagino que también pues universos bastante oscuros, o sea, hay una nota bastante sombría en todos los relatos. ¿Y cómo surgió el proyecto? Es decir, ¿te encontraste con una serie de relatos que viste temáticas de unión o fue, no, voy a escribir un libro de relatos sobre las relaciones familiares, ¿no? Lo fantástico, lo que hemos dicho? ¿Cómo surge? Salió de manera bastante orgánica. A ver, yo estaba trabajando en una novela que en ese momento no prosperó y entonces me puse a escribir cuentos un poco también para salir del bloqueo. Bueno, yo no creo mucho en los bloqueos, simplemente es que hay a veces problemas técnicos que no sabes cómo resolver en ese momento y lo encuentras más tarde, ¿no? Pero llamémoslo bloqueo. Me puse a escribir estos relatos. Siempre tuve claro igual que quería que fueran algo, como te decía, orgánico, no un recopilatorio de relatos, porque de hecho los escribí para el libro, todos expresamente. Algunos eran cuentos que venía trabajando hacía tiempo, que los tenía en la cabeza hacía tiempo y me sentía a escribirlos, o sea, algunos tienen 3 años, pero sí que todos formaban parte de ese proyecto y yo quería que el libro tuviera un sentido de unidad cuando estuviera acabado, ¿no? Y la familia siempre fue como el nexo de todos estos relatos, que es algo que también está en Quema, en mi primer libro, pero aquí lo quería explorar quizás mucho más a fondo y con una apuesta diferente, ¿no? Respecto al género. A mí me gusta mucho trabajar con los géneros. Entonces, bueno, Quema era una distopía, este libro, como te decía, ¿no? Trabaja con la fantasía oscura. Entonces también para mí era como una incursión en este terreno que siempre me ha gustado y ver desde este género cómo podía abordar estas temáticas. Así que salió de una forma, como te digo, orgánica y como bastante pensada, con un objetivo de que al final eso fuera un libro que tuviera un sentido de unidad, que no fuera un recopilatorio de relatos nada más. Una de las cosas que yo encuentro más difícil a la hora de escribir fantasía es la verosimilitud, ¿no? El estar leyendo y realmente parece que puedas palpar ese mundo. ¿Cómo tú como autora trabajas pues, para hacer real toda esa fantasía que propones? Mira, yo creo que en realidad a ver, voy a tratar de organizar la respuesta. Hay una idea, ¿no?, de que el realismo es todavía hoy, ¿no?, a pesar de que hay grandes escritores y escritoras que están trabajando el género, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Estoy pensando pues en Samantha, en Mariana, en Mónica Ojeda, como escritoras muy potentes. Pero sigue habiendo un poco la creencia de que el realismo es el género conductor de la verdad o el género, digamos, donde la verosimilitud sí tiene una presencia fuerte. Pero realmente la verosimilitud no depende de lo que tú estés contando, o sea, de lo que tú estés contando sea mimético o tenga una referencia, una correlación exacta con la realidad, sino de tu pericia como escritor, ¿no? O sea, puedes estar contando algo que en principio, no sé, un divorcio y que las reacciones de los personajes sean totalmente inverosímiles, ¿no? Entonces yo creo que la verosimilitud parte del grado de entendimiento y de profundidad que tú tengas con los personajes, para empezar, el grado de solidez que tengas como escritora para poder plasmar esas problemáticas. Y yo creo que también
exige un grado de verdad. O sea, que lo que tú estés contando tenga una verdad para ti. Si existe esa conexión entre lo que estás contando y tu yo de escritora, me parece que esa verosimilitud se da de manera bastante natural. Después no importa si tú estás escribiendo una historia de vampiros, de fantasmas, de monstruos o de, no sé, un western en el siglo XIX, o sea, no importa. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el ejercicio primero técnico y luego casi con algo muy emocional de conexión con el personaje. Se nota mucho, ¿no? Cuando el autor o la autora está conectado con ese personaje y entiende y lo conoce a fondo, porque son personajes que viven en el texto, y ahí es donde se crea ese efecto de verosimilitud en todo lo que está pasando. Entonces, en concreto, para mí es muy importante tener como te decía, esa conexión con todos los personajes. Por ejemplo, no sé, hay un cuento que es el de los niños juegan en el jardín, que es un cuento sobre la culpa, ¿no? Es un cuento de una madre que ha perdido a su hija y siente una enorme culpa. Se le ha muerto la única hija, ¿no? Su hija única. Y el desarrollo del cuento es fantástico, pero lo que hay ahí es un ejercicio psicológico con la culpa. Entonces, esas presencias, ¿no? que son unas presencias fantasmagóricas de esos adolescentes, nos podemos plantear, bueno, ¿eso tiene un grado de realidad o no? No, claro, no son reales. Son verosímiles, para mí sí. O sea, como te decía, es una expresión como que ella expresa, ¿no? O pone de manifiesto esa culpa a través de esos entes, ¿no? ¿Dejaste algún relato fuera? ¿Tuviste la tentación igual de unificar al final los mundos? ¿Qué tentaciones tuviste? Sí, se quedó algún relato fuera, que no, pero bueno, fueron por razones simplemente de calidad, que no me parecía que estuviera bueno. Otros que no fui capaz de concluir de la manera que quería, ¿no? Porque también es curioso, ¿no? O sea, tú puedes tener en mente un final y luego cambiarlo porque te das cuenta que el personaje evoluciona hacia otro lado, ¿no? Y a veces pasa que los finales no llegan o no, que no terminan de ser o no terminas de ver que sea realmente ese final, que a lo mejor ese cuento le falta todavía unos cuantos golpes de horno y andas a ver, ¿no? Pues ya lo resuelvo en un año o dos. Así que sí, quedaron algunos cuentos por ahí que no los incluí. Me gusta que comentes lo del final porque iba a hacerte una pregunta por Sí. tus métodos de creación. ¿Cómo fue? Si eres de las que saben exactamente cómo va a pasar, te haces una escaleta, unos documentos menores antes de lanzarte a la escritura, o cómo funcionas como escritora. Mira, normalmente necesito saber hacia dónde va el cuento, o sea, necesito un final, ¿vale? Pero que no es un final muy concreto, es más que nada un punto de llegada, ¿no? Es, por ejemplo, bueno, el personaje tiene este problema, en el caso del último cuento, ¿no? Del hombre del agua. Hay una protagonista femenina que se encuentra en una disyuntiva, ¿no? Que es, una disyuntiva que en realidad es como una incapacidad de ella, ¿no? O sea, si va a poder resolver ese problema que tiene con el padre o no, tampoco quiero hacer spoilers. Entonces, el final para mí era o lo resuelve o no lo resuelve, ¿no? En un momento me decanté hacia no lo resuelve, no lo logra, y el final iba hacia ahí, hasta que me di cuenta que no, que el final tenía que ser lo contrario, ¿de acuerdo? Ir hacia otro lado. Pero al menos sí que necesito saber ese punto de llegada, que puede ser muy abstracto, ya te digo, casi como a nivel de esquema, si lo logra o no lo logra, muere o no muere, ¿no? O sea, como finales así como abstractos, pero al mismo tiempo que me permitan saber cuál es el punto de llegada. Y luego, sobre todo, lo que necesito es la voz del personaje, o sea, cómo contar esa historia. Esa historia que tengo en la cabeza tengo que ser capaz de traducirla, y la forma de traducirla al papel es mediante una voz. Entonces, para mí eso es lo más complicado, es el ejercicio más difícil, porque me exige muchas veces muchos bocetos, muchos comienzos. Empiezo a probar una voz, un punto de vista no funciona, pruebo otro, y a veces incluso cambio, ¿no? El personaje. Una historia pienso que la va a contar un personaje y al final la acaba contando otro. Eso es lo que más me cuesta, ¿no? Casi podríamos decir ese medium, ¿no? Que va a ser esa voz narradora, de hallarla. En general me exige bastante prueba y error. Hay algunos momentos en que me ha salido a la primera y es como maravilloso, es un milagro, pero en general cuesta bastante, a mí al menos. Es lo más dificultoso.
¿Cuáles son tus referentes a la hora de trabajar? ¿Quiénes sientes que son tus madres y tus padres creativos? Bueno, tengo muchos, muchísimos. A ver, así que se me ocurran, que los tenga, digamos, súper presentes siempre, pues te diría Cormac McCarthy, por ejemplo, es uno de mis escritores favoritos y he aprendido mucho leyéndolo a él, porque, bueno, él tiene todos esos ecos siempre bíblicos, ¿no? Y muy funestos en su narrativa. Y es algo en lo que yo me identifico mucho, ¿no? Porque, bueno, yo me crié en una familia protestante, entonces como todos esos ecos bíblicos, es algo que tengo bastante en la sangre, no es una impostación, es algo que está ahí. Y que, bueno, lo he podido traducir en literatura, ¿no? Él es uno, bueno, todas las escritoras de lo que aquí llamamos el gótico sureño, ¿no? Carson McCullers, Flannery O'Connor, pero también los más contemporáneos como Joy Williams, que me parece fascinante, y luego Ray Bradbury, Úrsula Le Guin, y mucho también la literatura del Río de la Plata. O sea, me gusta mucho Silvina Ocampo, me gusta mucho, por ejemplo, Mariana Enríquez, Bettina González, como escritoras ya contemporáneas. Pero es una tradición, digamos, la tradición rioplatense y la tradición anglosajona en la que me siento muy próxima. Y de España, por ejemplo, me gusta mucho Cristina Fernández Cubas, que me parece una escritora maravillosa, ¿no? Que también es como ahí, está en mi panteón. Y ahora te quisiera hacer un par de preguntas personales para conocerte a ti, ¿no? Como autora. Sí. ¿Cuál fue el momento en el que decidiste dedicar tu vida a la escritura? Pues, a ver, hubo un momento que cuando yo vivía en Argentina, ¿no? Que vivía 8 años ahí, por eso un poco el acento a veces es un poco extraño. Yo me fui con una beca de doctorado para acabar mi tesis allá, ¿no? Y tuve una crisis muy fuerte, me quiero dedicar a la academia, a acabar la tesis o escribir. Yo creo que en el momento en que decidí dejar la tesis y, digamos, renunciar a esa beca para poder quedarme más años en Argentina y no tener que regresar, eso fue una de esas decisiones que también son bastante parteaguas, ¿no? Que te marcan. No voy a decir que fue un camino de rosas, ni mucho menos, porque después, bueno, dedicarte al periodismo cultural en Argentina, pues si aquí es precario, allá es triplemente precario, ¿no? Pero yo creo que ese fue un momento bastante decisivo en mi vida. Y llegó tarde, porque no siempre lo tuve tan claro. O sea, llegó a los 29 años. Así que venía como de muchos años de dedicarme, pues eso, a estudiar, bueno, las 2 carreras, el doctorado, la tesis. Y ya fue un momento de decir, no, eso no es lo que a mí realmente me hace feliz, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa es todo ese conocimiento que yo he adquirido. A mí la literatura desde pequeña, ¿no? Me fascinaba. Lo tengo que ser capaz de volcar en algo creativo, ¿no? Fue un poco la sensación de haber errado el camino, como de haber escogido, o sea, había partido una fascinación por la literatura y por querer hacer, yo quiero hacer lo mismo, quiero escribir, ¿no? No sé, cuando era pequeña, pues leyendo, sé, Julio Verne o lo que sea, ¿no? Que me cayera, o Poe, lo que me cayera en las manos, decir, yo quiero hacer esto, ¿no? Y sentir un poco que había equivocado el rumbo con la teoría literaria, con la tesis, ¿no? Me estaba dedicando mucho a la academia y pensar, pero si esto no es lo que yo quería hacer, tengo que dar un golpe de timón y ir para otro lado. Así que, bueno, sí fue ese momento. ¿Y te costó hacer ese clic y lanzarte a la escritura de tu primer libro? Mira, me costó más que nada tomar la decisión de dejar la tesis, pero porque soy una persona bastante, bueno, no sé, un sentido muy alto de la responsabilidad y entonces era, bueno, ¿cómo voy a dejar algo a medias, ¿no? Pero la escritura del primer libro realmente no fue algo muy mágico, porque yo acababa de ser madre, estaba muy aislada de todo, ¿no? En esa burbuja que te mete el puerperio, y ahí empecé a escribir Quema. Y realmente la escribí como te digo, con una desconexión no solo del mundo editorial o de lo que se estaba publicando y tal, sino del mundo en general, absoluta. Solo estaba conectada, digamos, con las noticias que llegaban de España, que era el peor momento de la crisis económica y había muchos amigos que sí la estaban pasando mal. Entonces sí estaba conectada con eso, ¿no? Con esa realidad y con mi propia realidad de madre. Y creo que surgió una novela bastante honesta en el sentido de... A ver, ¿qué quiero decir con honesta? Quiero decir que fue escrita en una especie como de estado de gracia, ¿no? Que después es muy difícil de volver a emular, ¿no? Porque ya cuando publicas es como que empiezas a estar un poco en el sistema, ¿no? Y a fijarte a veces demasiado un poco en qué está pasando, o al menos a mí me pasa, ¿no? A ver qué hay por ahí, qué se está publicando, si lo que yo estoy escribiendo tendrá
alguna relación con lo que se está haciendo o no, si interesará. O sea, son preguntas que son, o que no deberían entrar en el proceso creativo, pero que en algún momento empiezan a entrar, ¿no? Y que hay que mantenerlas a raya todo el tiempo, porque si no te entorpecen mucho. Pero en ese momento eso no pasó, ¿no? O sea, fue una escritura con total libertad. Y así que fue muy bonito, fue un proceso muy único. Ahora que hablabas, ¿no? de estos a veces pensamientos que empiezas y te bloquean como autor, ¿no? ¿Qué técnicas tienes tú para romper esos bloqueos o ese miedo a la página en blanco y lanzarte? Mira, miedo a la página en blanco no tengo normalmente, o sea, no me cuesta lanzarme, digamos, a escribir o como te decía antes, a ensayo-error, ¿no? No es eso, es más que nada las voces, los juicios, y eso la verdad es que no tengo la fórmula todavía, no sé, supongo haciendo terapia y escribiendo mucho y siendo muy autoconsciente, y es un camino, ¿no? Es un aprendizaje, pero es algo difícil y realmente es algo que hablo con muchas amigas escritoras y le pasa a la mayoría, ¿no? Porque es difícil estar al margen, ¿no? Porque, bueno, es que cuando empiezas a estar, pues eso, en el mundillo, ¿no? Eres una autora publicada, pues entras en todo ese sistema, lo quieras o no. Y está la fantasía, ¿no? De la loca del desván, de ser Emily Dickinson, pero también en el mundo en que vivimos hoy con las redes es bastante difícil de podértelo permitir, ¿no? O sea, yo tengo esa fantasía, que la tengo, pero no me estaría saliendo. Cuéntame, ¿qué consejos darías a las autoras y autores que quieren llegar a donde tú estás? A las nuevas voces. Bueno, es que justamente les diría eso, ¿no? Que escriban sin que les importe demasiado o tratando al menos de que les importe muy poco y a ser posible nada. No lo que se dice, sino también lo que se está escribiendo alrededor. Porque a veces, sobre todo los autores que empiezan, ¿no? Hay como esa idea de, bueno, a ver, mirar un poco hacia afuera, a ver qué se está publicando, qué se está escribiendo, ¿no? Y cómo lo mío puede llegar a conectar. No, mira, o sea, realmente tiene que ser un proceso totalmente original. No significa que vayas a decir algo totalmente nuevo, porque eso no sucede, porque de alguna manera estamos todos repitiendo lo que se ha dicho ya millones de veces, pero eso está el talento de cada cual, ¿no? Para decirlo al menos de una manera que pueda sonar nueva, ¿no? Insólita. Entonces lo que les diría es eso, que traten de aislarse y de centrarse en el proceso creativo y de centrarse en producir algo bello. O sea, la producción de la belleza, que es algo que nos es dado a las personas que nos dedicamos a esto, y la belleza puede tener muchas formas, no estoy hablando de la belleza canónica, o sea, pero sí de producir ese acto de belleza, ¿no? Que es la escritura, centrarse nada más en eso y tratar de olvidar todo lo demás. ¿Qué nuevos proyectos tienes? Cuéntame. Lo que se pueda contar, claro. Me hago cargo que igual... Muy poco. Bueno, ahora estoy empezando a trabajar con una novela, que es hace poquito que estoy con eso, y no puedo hablar mucho porque, bueno, soy bastante en esas cosas un poco supersticiosa, o sea, como que creo que si hablo mucho se va a romper el hechizo y voy a empezar a dejar pasar esas voces que te decía, ¿no? Que son tan castradoras de la creatividad. Bueno, ¿pero se mantiene la línea de Las Cuyetes un lugar o nos vas a sorprender? Sí. No, se mantiene la idea, o al menos se mantiene esa exploración con lo extraño, con lo siniestro. Eso va a estar, sí. Y es una historia de familia también, es todo lo que puedo decir, porque son como eso es muy... Sí, sigue la misma línea de la oscuridad, creo que tiene un punto de riesgo mayor en cuanto a la historia, en cuanto, digamos, a lo que es el plot, ¿no? Pero sí, va a ir en la línea. Perfecto, pues nada, desde aquí recomendar la lectura de Las Cuyetes un lugar y que nada, yo lo he disfrutado mucho, la verdad. Muchas gracias. Sí, porque hay relatos como el del hombre pez, ¿no? Sí, Marina Fan. El final del hombre del agua, ¿no? Vaya, que yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y lo he disfrutado mucho. Son pequeños chupitos que están muy chulos. Muchas gracias, Tony.